no compaginan mucho los padres del norte con la gente del sur, porque no la entiende. La manera de trabajar en el sur de México es muy distinta a la manera de trabajar en el norte. Entonces, ellos pues trabajan por grupos, o sea, tienen que informar. Porque yo cuando trabajé en Hermosillo, estuve un tiempo en Torreón, atendí a Torreón, estuve en Ciudad Juárez, y allí pues indiscutiblemente se trabaja por medio de un jefe. En aquel tiempo, no sé si todavía lo sea, pero en aquel tiempo era el jefe el señor Pacico, y teníamos que rendir informes, no se podía hacer nada sin que él lo supiera. Todas las decisiones eran tomadas por medio de el jefe de esa sección. Entonces, todos se tenían que informar, y si el jefe de aquel grupo, pues, yo hacía algo que no estuviera de acuerdo con él tenía el poder, efectivamente, de mandar a decirle al superior de Trento que me cambiara, porque no cumplía sus intereses. O sea, y tenía que cambiarse, como le pasó al padre Gerardo. Padre, perdón que lo interrumpa. Quisiera hacer hincapié en algo. O sea, usted está en el norte y está comentando que el sacerdote le tiene que informar al jefe de la organización de ese lugar. ¿Para qué? Para que haya coordinación, para que no se moleste, para que esté enterado. Y tiene tanto peso el jefe de la organización que si él le habla directamente al padre Daniel Pérez Gómez y le dice que el sacerdote no es grato, puede llegar al caso en que lo remuevan. ¿Es así? Sí, así pasó con el caso del padre Gerardo Solís. El padre Gerardo Solís, igualmente, cuando tuvo que salir de Hermosillo, ese fue uno de sus motivos, ¿sí? El padre Roberto Mardones, cuando estuvo en Ciudad Juárez y se separó de Trento, igualmente, porque vieron que el padre Mardones pues ya no cumplía sus intereses, y después se separó igualmente de Trento. Pero el padre Mardones quedó muchos años en Ciudad Juárez y se quedó con un poco de fieles que no pertenecían a la organización, y por eso pudo suceder muchos años el padre Roberto Mardones en Ciudad Juárez. Pero así es, efectivamente, todos, por ejemplo, el 8 de julio, cuando yo estuve también ahí, tuve algunos años. Antes de llegar al padre Daniel, estuve yo con el padre David, y después estuve solo un tiempo. También estuve con el padre Meraldo. Y allí, pues, indiscutiblemente, para poder nombrar los catequistas, no se podía nombrar a cualquier persona. Había un jefe en el cual se informaba, se les presentaba, y ellos daban la anuencia que si era la persona correcta, podía dar catecismo. Si no, no podía dar catecismo. Tenía que presentarse personas que fueran parte de la organización, ¿sí? O igualmente, si había un señor llamado Tarcisio que iba a misa los domingos, pero como él no era parte de la organización, se nos pedía que muchas veces a nosotros como sacerdotes que no lo dejáramos entrar, que no lo recibiéramos. No podíamos hacer eso, indiscutiblemente, pero sí se nos pedía que esa persona no era grata en la capilla de 8 de julio. Entonces, tienes que recibir órdenes, pues, y si no las acatas, pues terminas salido de allí, y eso uno fue de los motivos, por ejemplo, como señor Martínez, con el padre Becerra, porque salieron de 8 de bien de las almas. Pero con en el camino te das cuenta que, pues, realmente las almas no son la parte fundamental. La organización tiene su parte política, y pues para ellos la parte política, ascendiendo a puestos importantes dentro del gobierno, es lo más importante. El problema de cada uno de ellos es que cuando llegan a esa parte de cierto poder, pues sí se corrompen. Muchos de ellos... Hermanos, aquí está el centro. Pues para ellos la parte política... Ese es el centro, ese es el gran problema. O sea, mientras esto exista, no se va a componer lo otro. O sea, Trento tiene un problema gravísimo, que no lo quiere reconocer.
y que lo tapa a toda vista, que es nacido en una organización judeo-masónica. Mientras eso no se arregle, no tiene arreglo esto. Si esto no lo arreglamos, ¿qué va a pasar? Pues simplemente va a continuar igual. Es una persona, no sé en qué concepto lo tenga usted, lo respeto como sacerdote, más siempre se me es una persona impreparada, desgraciadamente muy baja, sin educación ninguna, de muy baja cultura. ¿Por qué? Porque yo vengo, con el padre Daniel Pérez Gómez, yo nunca usted, y lo puedo hablar de frente con el padre Daniel Pérez Gómez, yo nunca creí el padre Daniel Pérez Gómez, es una persona, no sé en qué concepto lo tenga usted, lo respeto como sacerdote, más siempre se me es una persona impreparada, desgraciadamente muy vulgar, sin educación ninguna y de muy baja cultura. Lo tenga usted, lo respeto como sacerdote, más siempre se me es una persona impreparada, desgraciadamente muy vulgar, sin educación ninguna y de muy baja cultura. Aquí está la raíz. Mientras esté permaneciendo unida a esta organización, va a continuar igual. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen miedo de perderlo todo. Cuando realmente no es nada lo que tienen. Durante 30 años o más, no funciona. Y está más que comprobadísimo. Un programa de estudio se prueba máximo 10 años y ve lo que sucede de acuerdo a las generaciones que van egresando del nivel educativo. En Trento llevan varias generaciones de sacerdotes y todos se ha visto que hay problemas, entre problemas chiquitos, grandes, medianos, pero bueno, no dan con bola. ¿Qué se les pide? Pues que sean humildes, que se den cuenta, vuelvo a repetir, que la organización de Trento no funciona, no responde a las necesidades ni de los sacerdotes ni de los fieles, que su programa de estudios no sirve, no responde a las necesidades. Que su programa de estudio del seminario no funciona, que la organización que tiene Trento, amados hermanos, aquí está la raíz. Y por eso encontramos este elemento a sus anchas. Ya, como el latín escolástico que usamos nosotros para enseñar. Y luego la colección de Midrashim enorme que se hizo en Constantinopla en lengua sefardí, en español diríamos, ¿no? Pero se hizo, les repetía en otra conferencia, una reedición en hebreo con notas críticas bastante buenas, ¿eh? En fin, son las fuentes que debemos conocer, en cierto modo, sobre todo los que se dicen teólogos, y los que se dicen liturgistas. Vayan a las fuentes, hombre, como pide el Concilio Vaticano II. Como ya vimos, Presbyterorum Ordinis, ya vimos Optatantos Ius en la conferencia pasada, cómo piden que se vaya a las lenguas originales, a las fuentes. Y es muy importante, pues, que nos basemos en eso. Los judíos atacan al cristianismo, lo calumnian, dicen que Jesucristo es impostor y seductor. Basta ver el Talmud. Son cosas tan graves, tan duras, tan sucias contra nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia tuvo que intervenir con la censura. Exigió que en las ediciones del Talmud, hechas por judíos, para judíos, se quitaran. Aquí está la raíz. Mientras que la sociedad de Trento permanezca unida a esa organización, es una iglesia captada. ¿Qué tienen que hacer? Hacer un juramento, primero, de la profesión de fe tridentina. Segundo, el juramento antimodernista. Tercero, abjuración de la organización judeo-masónica de los tecos.
Ok, que todo lo que yo digo es mentira, que lancen un anatema contra mi persona y que si ellos mienten, que los parta un rayo. Hay elementos para meter a la cárcel a Monseñor Dávila Gándara por su vinculación con la pedofilia. Él lo sabe. Y no estoy jugando. ¿Por qué? Porque de ello está en la Procuraduría General de la República. Entonces, no estamos jugando. Esto va a crecer. Está creciendo. Está evolucionando. Si esto no se detiene con persona prudente, capaz, porque están obcecados del cerebro, están endemoniados. Es una organización judio-masónica a la cual yo pertenecí, yo la conocí perfectamente, yo ahí viví, ahí nací. Por eso lo digo. Ahí me formé. Para yo entrar en el seminario tenía que pertenecer a ella. Dentro del seminario nos enviaban a esos lugares. Pero me van a platicar